Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo de Somos B2B, el podcast de I Lead You. ¿Qué es Somos B2B y qué te puedes encontrar en este formato? Pues principalmente algo tan sencillo y tan complejo a la vez como son charlas con profesionales en activo del mundo del marketing y las ventas B2B. Tenemos dos objetivos principales. No gurús. En Somos B2B no somos amigos de todos esos mensajes de dale una tecla y capta 10.000 leads, dale una tecla y gana 10.000 euros trabajando desde la playa. Creemos en un mundo de marketing y las ventas B2B que se basa en el trabajo, es verdad que se basa también en automatizaciones, en herramientas y en otro tipo de procesos, pero creemos principalmente en un mundo profesional. Y queremos un poco reivindicar la figura de profesionales en activo que llevan mucho tiempo trabajando en este mundo del marketing y las ventas B2B y que no son gurús, dicho en dos palabras. Y el segundo objetivo que tenemos es pues un poco reivindicar la figura del factor humano. Sin lugar a dudas vivimos tiempos de tecnología, de automatizaciones, de CRMs y todo esto es fundamental. Nuestro trabajo no sería posible sin todas estas herramientas, pero nosotros creemos en un factor diferencial que es el factor humano. Y por este podcast queremos que pasen personas, humanos, que nos hablen de su día a día. Y para empezar tenemos el privilegio y la suerte de contar con José Luis Montesinos Espartero. Esto es su nombre y unos apellidos, José Luis, y lo demás son tonterías. Yo que soy González Sánchez, envidio estos grandes nombres. Que es el CEO de Comefruta, que nos va a hablar un poquito de su proyecto. La verdad que es un proyecto súper interesante y que tiene el mérito de la longevidad, que hoy en día es algo que no es sencillo. Y vamos a concretar un poquito sobre su iniciativa Fruta en la Oficina, que digamos que sería un poco la especialización B2B dentro de Comefruta. Pues oye, bienvenido José Luis. Muchas gracias, César, encantado. Enhorabuena por el proyecto y muy de acuerdo con la filosofía de vuestro proyecto, porque yo también, después de muchos años en este negocio del e-commerce, del marketing digital, no he encontrado muchas recetas mágicas y botones donde aprietas y empiezas a generar miles de euros, sino más del trabajo continuo, de utilizar la tecnología como una herramienta para ser más eficientes, pero las ideas y las cosas las tiene que tener primero claro la persona o el que está implementando ese mecanismo y después viene la tecnología y no al revés, que muchas veces creemos que la tecnología nos va a resolver el problema y nos ayuda a resolverlo si sabemos el camino y cómo utilizar la tecnología, pero no al revés, ¿no? Entonces, estoy muy de acuerdo con la filosofía de vuestro proyecto. Perfecto, muchísimas gracias. Pues oye, José Luis, si te parece, para que no te conozca, si nos puedes contar un poquito quién eres y tu breve trayectoria. Bueno, breve ya no tan breve, que aquí ya No. peinamos canas, sino tu Muchos. trayectoria profesional de una forma un poquito breve. Muy bien, nada, pues son muchos años ya de trabajo y de experiencia en distintos sectores, pero bueno, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, luego pues trabajé unos años en la administración con primero una beca del ICES en Australia y después en España, pero luego al cabo de pocos años me fui hacia a lo que había estudiado y empecé a trabajar en Telefónica, primero en ingeniería, luego en marketing y en Telefónica estuve 13 años y después ya de mi experiencia en administración pública y en multinacional vi que mi vocación estaba más en el emprendimiento y en el ser empresario y estando en Telefónica empecé a desarrollar un proyecto que es con el que sigo todavía, que es Comefruta, eso fue en el año 2011 y con la idea de vender online, que era un segmento que conocía bastante por experiencias en el marketing en Telefónica, por estudios y por inquietud también de lo que me gustaba y lo compaginé con un negocio familiar que teníamos que seguimos teniendo de producción agrícola de frutas y de verduras. Entonces dije, bueno, pues combino estas dos cosas y voy a ver si soy capaz de vender lo que producimos con todo este conocimiento del marketing digital y del mundo del e-commerce. Y ahí empezó el proyecto. Luego la verdad es que nada es tan fácil como parece y cuando vas entrando en detalle todo se complica.
lo que era vender nuestra producción acabó siendo, al cabo de unos años, pues vender muy poco de lo nuestro y mucho de otros, porque temas logísticos, temas de las estacionalidades de nuestros productos, y al final el negocio de Comefruta, que sigue existiendo y que estamos vendiendo y que cada año va creciendo, pues ha ido teniendo muchas fases y muchas, digamos, versiones diferentes o muchos pivotajes, como llaman en el mundo este del Lean. Empezamos como exclusivamente B2C. Al cabo de poco tiempo nos surgieron empresas, que es un poco lo que venimos a hablar aquí hoy más en detalle, que compraban o que compraban online o que nos llamaban para decir, oye, es que necesito una entrega de fruta periódica en esta oficina. Bueno, ahí se nos descubrió el mundo de la fruta en la oficina, que era algo que no estaba en ese momento nada de moda, y empezaban algunas empresas americanas y no tenían forma de que les sirviese una frutería, les hiciese una factura para una empresa, les hiciese una atención a lo que estaban acostumbrados con otro tipo de proveedores. Iban a la frutería de la esquina y le decían, no, yo no te puedo garantizar un presupuesto fijo mensual. Yo al plátano pues te lo vendo cada día lo que esté y me lo pagas aquí en metálico o no sé qué, pero en el momento de la entrega. Entonces es un procedimiento de una empresa que paga 30, 60 días, que necesita un budget para el año completo, todo eso, pues claro, les desencajaba mucho, y ahí pues nos apareció una oportunidad y que acabó siendo o es todavía una parte importante del negocio. Es verdad que en la evolución desde entonces, pues el B2B creció muy rápido, no había prácticamente competencia en eso, dábamos servicio a nivel nacional, con lo cual empresas grandes que necesitaban en muchas oficinas de España nos pedían servicio y estábamos prácticamente solos en el mercado, con lo cual, bueno, pues nos iba muy bien en la parte de B2B. El B2C era un poco temprano, la gente todavía no tenía hábito de compra online, lo de la fruta y la verdura es un producto que no es fácil porque la gente dice, bueno, pero está maduro, está verde, pero es grande, es pequeño. Eran demasiadas explicaciones de cada producto que era complicado transmitirlas online. En este momento el B2C ha evolucionado mucho, la gente ya sabe perfectamente lo que es comprar fruta y verdura online, lo que es pagar con una tarjeta de crédito. No tenemos todos esos problemas que había en el año 2011 del e-commerce y especialmente en producto fresco. Entonces eso se ha ido desarrollando muy bien y el B2B ha crecido muchos años, y luego pues lo que pasa en estos negocios, que es difícil que una ventaja competitiva o que un modelo de negocio que está funcionando bien se mantenga durante mucho tiempo. No salen competidores, el tema ya se pone mucho más complicado. A nivel ya simplemente de captación online, ya sabemos que hay 3 sitios para posicionarse. O sea, o estás en las 3 primeras posiciones de Google o es muy difícil que alguien te vea, porque la gente no se va a la segunda página de resultados. Entonces, bueno, cada vez más precio, más coste de adquisición de cliente, más complicado el competir en el mercado B2B. Y a día de hoy, pues el mercado B2B yo creo que ya está bastante saturado y estamos empezando a que hay mucha competencia y no hay tanta demanda como había hace 3 o 4 años. Sí, a lo mejor en volumen, o en volumen es mayor, pero el crecimiento no es el crecimiento que veníamos teniendo porque ya se va saturando el mercado. La gran parte de las oficinas ya tienen este servicio de fruta y estamos en otro momento de mercado con menos cliente nuevo y con mucha más competencia, con lo cual es un mercado ya bastante más complejo que lo que era hace unos años. Pregunta, José Luis, volviendo al año 2011, la empresa que dio origen era una empresa familiar, entiendo. Bueno, yo monto la empresa de cero porque no lo hice a partir del negocio de explotación agrícola, porque el negocio de explotación agrícola tiene sus connotaciones a efectos de todo, de modelos de IVA, de costes, de todo, y es un negocio familiar y además compartido con otras personas de la familia y tal, y esto lo monto como una empresa al margen, pero sí se apoyaba en el producto de la explotación familiar. Me imagino el momento en el que el teleco que viene de Telefónica les explicas a tus padres y a tus hermanos, a partir de ahora esto lo vamos a sacar, porque año 2011, todo esto ha evolucionado tan grande, pero tan rápido, pero realmente en el año 2011 yo creo que Naranjas Lola era el único producto que le costó la rentabilidad un mundo y realmente era venta online, pero donde recibían los pedidos era telefónicamente y te lo mandaban a casa.
Sí, la Fantástico. verdad es que fue un momento, bueno, a mí siempre la familia y demás me han apoyado, con lo cual eso no he tenido problemas y tampoco soy un empresario al uso en el sentido de que soy bastante ingeniero en cuanto a los riesgos y bueno, el proyecto lo monté compaginando al principio con Telefónica. Era muy complicado mantener dos cosas a la vez y tal, pero bueno, viendo un poco en lo que hacemos mucho en digital, ¿no? Medir, vamos a ver cuántas visitas, cuántos carritos, cuántas compras y en base a eso digo, bueno, pues si esto lo escalo, hago más inversión y tal, veo que tengo proyección, pero ya sobre unos datos reales, ¿no? Entonces el principio del proyecto fue ese, pero cuando me lancé a la piscina de alguna forma, que ya dejo Telefónica, ya estoy solo apoyado en esto, pues no era el empezar de cero, sino que ya tenía algo construido y medido en real, ¿no? Mente de ingeniero. Sí. Porque realmente, antes de empezar con el B2B, la verdad que es un tema súper interesante, como en el año 2012, poder sacar un e-commerce adelante, porque realmente, no sé si estás de acuerdo, pero se centra mucho la gente en la plataforma y en otro tipo de en captación, pero realmente para mí el e-commerce B2C es un negocio de márgenes y siempre, bueno, lo llevamos viendo. Yo soy gallego, como habéis visto por mi acento, y aquí el tema de los márgenes de agricultor barra distribuidor es un tema tan... No hay un margen tampoco excesivo como para poder permitirse costes de adquisición altos o errores en la distribución. Realmente, tanto frutas y verduras, lo sabes tú mejor que yo, el margen es el que es Sí, sí, y sí. pasan los años y sigue sin aumentar mucho. Sí, sí, no, es complicado, pero yo creo que en general en todo el e-commerce los márgenes son muy estrechos y has de Negocio de afinar muy márgenes. bien. Sí, sí. Y bueno, nosotros, que es verdad que los 3 primeros años sobrevivimos gracias a que yo me fui de Telefónica, y también Telefónica tenía unas condiciones muy buenas, ¿sabe? Que para salida y con un dinero que te podías aguantar viviendo 2 o 3 años sin tener ingresos. Entonces, bueno, eso me permitió esos 3 años de inicio del proyecto que fuesen sostenibles y luego ya sí empezó a partir del tercer año a ser un negocio rentable, creciendo, pero ya en todos los años en positivo. Bueno, pero no es fácil, hay que estar siempre ajustando las tuercas, midiendo y a la que te despistas. Nosotros el año del COVID fue un año de gran estrés por la cantidad de pedidos y tal, pero fue un año que el único casi que hemos cerrado en negativo después de los 3 primeros, o sea que fue un año con muchísimo volumen, pero a la que se te disparan las cosas y no estás controlando mucho y en ese momento pues teníamos que estar pendientes de otras cosas, de la atención del servicio, de otras cosas que eran mucho más críticas, de la preparación de los pedidos en un año que era muy complicado que la gente saliese de casa, tal. Entonces, claro, nos despistamos con otras cosas, hicimos un año estupendo en ingresos, pero en rentabilidad de nuevo negativo y los que vivimos de esto, pues no puedes, por mucho que no vives de un inversor o de una gran cantidad de pedidos, vives del margen que te deja eso. Y si el margen es negativo, es que tienes que sacarte dinero del bolsillo para cerrar el año, ¿no? Entonces, bueno, no, siempre hay que estar ajustando y midiendo y cambiando cosas. El otro día leía un post en LinkedIn de alguien bueno, que sigo mucho y que admiro mucho también, que después de montar una formación para emprendedores principalmente online, al cabo de un año de llevar el proyecto y el proyecto le estaba yendo bien, cobró la primera nómina. Yo creo tu mente de ingeniero te llevó, no sé si forma de subconsciente, a generarte un plan financiero personal que sabías que con la iniciación de Telefónica podías tirar un tiempo sin ingresos. Pero, por desgracia, veo muchos casos de vinculado a la fiebre del oro de las startups, piensas que en 6 meses creas un producto de la leche, todo el mundo te va a desear, lo va a comprar en cuanto lo saques al mercado. La realidad no es esa, la realidad es que al principio pasan de ti, ni te conocen, después pasa un año y empiezas a tener un poco de tracción en el mercado y las primeras ventas, y todo esto tiene que ir acompañado de un plan financiero personal, porque si no realmente a veces están viviendo dramas por el tema este de vender. Creas buen producto tal y en 6 meses estás facturando no sé cuánto. Un caso real de una empresa que tardaste 3 años en llegar a un punto de equilibrio financiero. Sí, sí, no, me encuentro también en mi día a día muchos proyectos como lo que comentas, ¿no? Entonces, está claro que para ser emprendedor o para meterte en estos líos has de ser optimista, porque si no, no te metes, te quedas de Y un funcionario poco o tonto. te quedas... y entonces,
Y eso tiene el inconveniente de que, claro, te crees lo que te montas tú en la cabeza. Yo por eso siempre insisto en que hay que salir y medir. O sea, decir, bueno, sí, esto está muy bien, me lo va a comprar todo el mundo, pero voy a hacer una prueba de concepto, todos los links que quieras y todo con el mínimo coste y tal, pero mídelo con datos reales, a ver cuántos realmente hacen clic o cuántos ven el producto, cuántos te compran. Porque sin un dato real es tirarte a la piscina. Puede parecerte una idea fantástica a ti y a todos tus amigos, pero luego eso que funcione en el mercado no tiene, bueno, puede ser que sí, pero puede ser que no. Y hay veces que se asumen riesgos muy altos de inversiones y de desarrollos y de todo en base solo a ideas que dices que pueden ser fantásticas, pero luego no funcionan muchas de ellas. Sí, incluso que vendes, sí, pero aún así no eres rentable. Pues si te parece, José Luis, pasamos un poquito a vuestra pata B2B, que es Fruta en la Oficina. ¿En qué año empezasteis con Fruta en la Oficina? Pues casi desde el principio, porque yo creo que ya en el 2011, a principios del 2011, arranca el negocio y yo creo que desde el 2012 ya empieza a haber proyectos con cierta entidad, antes que sobre todo lo que te decía antes, empresas americanas que venían con esto de que lo tenían en Reino Unido, en Estados Unidos tenían ya fruta y nos pedían fruta. O sea que empieza casi desde el principio. Esto es verdad que los 2 o 3 primeros años era bastante nicho porque eran también eso, unas empresas raras, americanas, que les decían aquí tenéis que comprar fruta y el country manager o los que gestionaban aquí el negocio casi no sabían ni para qué era esa fruta, ni dónde había que ponerla, ni qué había que hacer y fuimos aprendiendo con ellos y luego ya se extendió a bastante empresa española y empezó un poco quizá en el 2014 o por ahí esto empezó a crecer ya más en serio. Vale, entiendo entonces que nace la iniciativa por demanda. Hay Sí. cierto tipo de empresas y ¿cómo dan con vosotros en aquel momento? ¿Posicionamiento online? Bueno, claro, porque nosotros estábamos haciendo ya, lógicamente, SEO, SEM, estábamos dando visibilidad en el mundo Internet, o sea, no teníamos nada físico. Nosotros hemos hecho alguna prueba, pero básicamente nuestro negocio es digital 100%. Ahora las pruebas que teníamos de tienda física y tal, pues las hemos eliminado. Esto es algo que no nos ha funcionado bien, lo que sabemos es de digital y al principio ya empezamos por ahí y claro, supongo que las oficinas pues buscaban comprar fruta o a lo mejor no buscaban todavía, no recuerdo las búsquedas en ese momento, pero no buscaban como ahora fruta en la oficina o fruta para empresas, sino buscaban comprar fruta, pero había poco e-commerce como hablábamos, que decías estaba naranjas Lola, pero decían no, es que yo no quiero solo naranjas, quiero manzanas y plátanos y peras y tal, y entonces ahí no teníamos mucha competencia, entonces nos entraban. Nosotros estábamos dirigidos al B2C, pero ya sabes, en Google Ads y tal, pues no limitas por ese tipo de criterios normalmente las campañas y estábamos dirigiéndonos a todos los que hiciesen determinadas búsquedas en Internet y nos entraban empresas como un poco para nuestra sorpresa, porque esperábamos un pedido al domicilio y de repente empezamos a ver necesito una factura, no sé qué, me puedes enviar esto igual todas las semanas. Entonces empezamos a desarrollar modelos de suscripción online, empezamos a construir sobre la demanda de nuestros clientes. Vale, entendemos entonces que fuentes de captación, posicionamiento orgánico puro y duro, porque en aquella época pues probablemente fuerais los que mejor tenéis desarrollada la estructura digital para estar posicionado. También habías comentado que utilizabais ads, entiendo, Facebook Ads y Google Ads. Google Ads solo, en principio en aquella época era solo Google. Facebook hicimos alguna prueba cuando empezó el modelo de pago de Facebook, que en principio ni lo había, pero no nos funcionaba. Ahora sí es verdad, ahora hacemos bastante Google, Facebook Ads también, pero en aquella época era solo Google Ads. Eran nuestros principales canales de captación, posicionamiento y Google. Justo. Y en comparación con hoy en día, que tenéis muchísimos más competidores, que existe mucho más ruido para casi cualquier sector, ¿qué diferencia principal ves en la parte específica de captación en relación 2011-2025? Sé que son muchos, Sí, porque en estos claro, 14 años no. lo que ha evolucionado, pero si puedes un poco centrar el tiro, te lo agradecemos. Sí. Hombre, ha cambiado mucho, pero sobre todo por la competencia. O sea, el tema es que, claro, cuando ya esto no se convierte en una búsqueda de comprar fruta, porque, claro, el comprar fruta en el año 2011 pues era muy barato, porque como había poca competencia, esas keywords pues estaban poco tal y podías pujar en general a comprar fruta y te entraban domicilios
que a lo mejor pues tenías un coste de adquisición de lo que sea, de 7 o de 8 euros por usuario y tal, que era fácilmente soportable en un pedido de B2C, cuando además era un cliente que genera recurrencia, porque normalmente si les gusta, pues ya la segunda, tercera compra, pues la haces con email marketing o con otros sistemas que no tienes por qué irte a Google Ads y seguir pagando. Eso en el B2C funcionaba y en el B2B pues funcionaba todavía mucho mejor, porque con el mismo coste de captación conseguías a clientes que muchas veces, a veces no, pero a veces eran más grandes y eran de una recurrencia mayor que un domicilio. Entonces, pues te salió un cliente con un lifetime value mucho más alto y con un coste de captación similar. ¿Qué pasa ahora? Que como hay competencia y la competencia en la fruta en oficina son empresas dedicadas exclusivamente a eso, ya han montado sus campañas muy enfocadas a las búsquedas de empresas. Y esa búsqueda o ese coste de adquisición, donde hace años pues, podía estar en los 6 o 7 euros, pues se te puede ir a 30, 40 o 80 euros con determinadas campañas del coste de adquisición. Con lo cual, ya depende de qué tipo de empresa te entre, pues te sale a cuenta o no, porque si te salen tres empresitas pequeñas que muchas te compran, nada, 5 kilos de fruta o tal, pues el coste de adquisición es demasiado alto. Y eso es muchas veces muy difícil de discriminar en la campaña que haces. Lo intentamos ser cada vez más selectivos y tal, pero no es fácil y, claro, depende del lead que te entre, no es rentable la campaña, este coste de adquisición. Entonces, bueno, hemos probado otro tipo de campañas, pero en el B2B no es fácil el conseguir, así como el B2C tienes lo que hablábamos, el Facebook, tienes muchas herramientas para hacer marketing, el B2B es más complejo, el identificar bien el público, los decisores dentro de las empresas, en empresas grandes, llegar a ellos, no es fácil hacerlo por el marketing digital. Ahí el LinkedIn pues tiene mucho potencial, pero tampoco se lo hemos acabado de saber explotar, ¿no? Eso es un reto. Hemos hecho bastantes cosas con LinkedIn, porque ahí ya realmente tienes quiénes son los decisores y los contactos y tal, pero no es tampoco fácil conseguir, o por lo menos no ha sido para nosotros conseguir resultados. Seguís basando entonces la estrategia, entiendo, en parte de Google Ads y posicionamiento. Sí, ¿O habéis sí. intentado, aparte de lo que comentabas de retail propio, que entiendo que es enfocado a B2C, habéis probado alguna cosilla nueva en estos últimos años? Sobre todo post-pandemia, que todo se aceleró. No, claro, tenemos una competencia que es mucho más offline, o sea que sabemos que el modelo de captación de ellos no es principalmente digital, sino que van a las oficinas, visita tal, pero nosotros otra vez es que como el ir a tienda física hemos visto que no era nuestro modelo, no queremos o no podemos, no sabemos competir con una frutería de barrio, ni es nuestro expertise, pues en la parte del B2B nos pasa un poco lo mismo. Sí, es verdad que pues siempre algún comercial tienes que tener para atender a clientes, tal, o para alguna visita, pero no estamos desarrollando un modelo comercial para ser competitivos en esa parte con las empresas del negocio de fruta en la oficina actuales, que tienen redes de comerciales a lo mejor de 30 o 40 comerciales. Nosotros no tenemos nuestra comercialización, sabemos que nuestra es el online. Y creo que además, pues esto es otra ola que vendrá. O sea, que igual que ha llegado Amazon y al principio no compraban las empresas y desde hace unos años se ha disparado y tal, ya un montón de empresas compran online en Amazon y han desplazado a proveedores y a servicios tradicionales. Creo que en esto de la fruta, a medida que se va comoditizando, pues va a venir también esa conversión hacia lo que es un negocio online, porque es mucho más eficiente. Nosotros tenemos una estructura de comercialización, o sea, un coste comercial mucho más bajo que la competencia. Entonces, al final, te permite dar mejor fruta y mejor servicio con un precio más competitivo, ¿no? Con lo cual, eso a medida que se comoditiza, yo creo que acaba en que tiene que ser así el negocio. Entonces, bueno, al principio, pues es verdad que el contacto comercial, el que te lo expliquen, el que vengan y te lo cuenten, pues tiene más valor, pero una vez conoces ya el servicio, sabes muy bien las frutas que necesitas, los horarios, las entregas, la casuística, pues el modelo online es mucho más eficiente. La verdad que cuesta ver rentabilidad de negocio en un producto como las frutas y las verduras con semejante red comercial que comentas. Cuesta visualizarlo. Mira, ¿cuáles son
vuestros proveedores de producto en la parte, digamos, de fruta en la oficina? ¿Contáis con una red local? ¿Sabes que lo de kilómetro cero ahora está muy de moda? Un poco, Sí. si nos quiere comentar, tema proveedores, que en frutas y hortalizas pues es complejo porque la recolección, en mi opinión, de no experto, digamos, es algo fundamental. Algunas veces cuando compras online notas que ha llevado golpes y eso al segundo día de recibir el pedido se convierte en una fruta que ya no se puede comer. Exacto. Bueno, de eso la verdad es que hemos experimentado mucho y como vengo del negocio de la producción, conozco también bastante y es verdad que lo que se vende no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, todos hablan de kilómetro cero, de toda la sostenibilidad y no sé qué, pero eso choca de plano contra un modelo que no estamos dispuestos a pagar, ¿no? Igual que la fruta ecológica y que muchas cosas. Dices, bueno, una cosa es que todo se nos llene la boca de que todo kilómetro cero, sostenible, sin ningún tipo de fertilizantes y sin tal, y luego que estés dispuesto a pagar el precio de ese producto, el precio de verdad que cuesta eso, que lógicamente todo eso no es gratis, o sea, no es, tiene un coste elevado. Entonces, como yo lo conozco desde la parte de la vista del productor, pues sé que aquí hay mucha cosa que es puro marketing o pura venta. Nosotros, ¿qué es lo que venimos de un modelo de puramente producción y directo del productor? Y hemos visto que ese modelo para la mayor parte de los productos no es viable. Entonces, hemos ido adaptándonos a lo que se puede hacer y lo que económicamente el cliente está dispuesto a pagar, porque si vendes manzanas a 3 euros la pieza, pues no te las compra nadie. Pues es que dices, por muy ecológicas, de proximidad y todo lo que quieras, no, el diferencial de precio que se está dispuesto a pagar es bastante pequeño. Eso lo sabemos muy bien cualquiera que estamos comercializando, incluso las grandes superficies o tal, que puedes poner un diferencial, pero bastante pequeño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues a nosotros nos gusta mucho el tema de la producción, no somos muy de agricultura regenerativa, que es un paso más allá de la ecológica, y todo eso es lo que nos gusta y estamos haciendo cosas. Hemos hecho ahora este último año pues una huerta muy cerca de Madrid, ahora estamos planteando comprar una planta cerca de nuestros clientes. Tenemos mucho cliente en Madrid, tenemos otros distribuidos por toda España y hacer producción de manzana nosotros con nuestras prácticas de cultivo y tal. Ya las utilizamos en lo que es la finca familiar y tal, pero eso está bastante limitado a producción de verduras porque en la zona que es en Tarragona y esa antes había mucho frutal, pero ahora por cambio climático pues se ha ido complicando la producción de frutal y se ha convertido más en verdura y en frutos secos y en aceituna, en otro tipo de cultivos. Entonces nos tenemos que ir adaptando no solo al cliente, sino a las condiciones climáticas y a lo que se puede hacer y a los nuevos productos que hay para el cultivo y las nuevas herramientas, que ahí también hay mucha tecnología, mucho dron, muchos biofertilizantes, muchos productos de nueva generación que son totalmente naturales y basados en organismos vivos y en cosas que son totalmente naturales. Todo eso lo utilizamos, pero el modelo de llevar en esto, concreto en la fruta en la oficina, un kilómetro cero real, pues es muy difícil, porque mucha empresa tiene oficinas en distintos puntos de España. Estamos hablando de que generalmente son empresas medias o grandes. Y entonces, tampoco están dispuestos, por mucho que sea kilómetro cero, que una oficina tenga unos productos y otra oficina tenga otros, porque entonces viene el agrario comparativo. Y dices, oye, es que a mí me han dado una manzana que es estupenda y lo he hablado con los de otra oficina y su manzana era tal, o ellos han recibido kiwis y el no sé qué, y por qué ellos les mandan kiwis. Entonces, los empleados mismos de la empresa les cuesta, y a la organización, porque esto suele ser una compra centralizada, una decisión conjunta, que toda la empresa, todos los empleados que tienen que tener fruta, pues que cada uno tenga la de cercanía y que ese productor de cercanía, pues muchas veces pues no tiene el producto porque es estacional y juegas mucho con las temporadas. Todo eso en este modelo de la fruta en la oficina no es real. O sea, te puedes ponerlo ahí, decir somos kilómetro cero para que la empresa lo ponga en su tal, pero luego ejecutarlo en la práctica no lleva, igual que aquí el problema
también es económico porque también tiene un coste, pero muchas veces es de que el cliente no es único, no es Pepito Pérez que está en Tarragona y compra la fruta tal, sino que es una empresa que tiene empleados en muchos sitios y quiere dar unas condiciones homogéneas. Entonces, nosotros al final, para todo este tipo de productos, lo que estamos haciendo por control de calidad y por homogeneidad del producto es hacer una centralización, porque traemos frutas de Aragón, de Cataluña, de Andalucía, de todas partes de España, algunas nuestras, otras compradas en cooperativas y otras incluso en mayoristas, que no tenemos volumen suficiente para una compra directa a un productor. Todo eso lo centralizamos y de ahí lo enviamos de forma que controlamos que todo el mundo está recibiendo las mismas frutas, la calidad y tal. El modelo directo del agricultor, que lo hemos usado años, para la fruta en la oficina es muy complejo porque no tienes ese control de calidad ni esa homogeneidad para todos los puntos de entrega. Y una vez, entiendo, centralizáis todo en un almacén propio. Sí, tenemos un almacén en Y a Madrid y partir de desde ahí, ahí... si nos puedes hablar un poquito de la parte logística, estamos en almacén y a partir de ahí distribuís, entiendo, toda Península y Baleares con su contratación de proveedor logístico, pues como el e-commerce B2B, para mí el gran quebradero de cabeza es la logística, pues si nos puedes comentar un poquito tu experiencia. Sí, o sea, nosotros lo que no tenemos es almacén porque lo funcionamos es un concepto de que la fruta se recoge en el momento que haces tu pedido, no antes, o sea, no tenemos fruta Sí. almacenada ni tenemos la fruta en una De hecho, tienda donde tú si me vas dejas y solo un la ves. segundito, lo voy a Sí, leer de vuestra definición SEO, de vuestra descripción, porque es súper interesante. La frutería online en la que la fruta espera en el árbol. vale. Me gustó mucho. Justo, pues claro, por eso damos unos plazos de entrega que muchas veces no son los más próximos, porque no tenemos la fruta para decir, oye, que estoy en Madrid y mándamela hoy. No, no puede ser, porque es que la fruta, aunque tengamos En un el árbol. almacén en Madrid, no está en nuestro almacén. Nosotros cada noche cerramos pedidos y hacemos una petición a los distintos proveedores que tenemos. Eso lo tenemos automatizado con nuestro sistema de e-commerce, entonces se lanzan los pedidos del agregado de todas esas frutas hacia los distintos proveedores, llegan y el día siguiente se hace esa preparación del pedido con unas manzanas que llegan de un sitio, unos plátanos de otro, unas peras de otro sitio y todo eso se compone en una caja o en varias y ese mismo día se manda y al día siguiente es el que el cliente lo recibe a través de a veces logística propia, porque en algunos sitios donde tenemos más volumen, como Madrid y Barcelona, pues tenemos nuestros propios repartidores, no por un tema de costes, porque al final no somos más eficientes que una empresa logística, sino por un tema de servicio, de que pues ya conocen las direcciones, nuestros repartidores pues son más de fiar que un repartidor de lo que sea, de un Correos, de un CTT o de un NACEX o de un MRV, o que trabajamos con distintas empresas logísticas, porque lógicamente nosotros llegamos a muy pocos sitios con nuestra logística propia, no podemos ir a Soria o a Lugo o a tal, porque como salen 3 pedidos a la semana, pues no nos compensa tener una distribución propia en esos sitios. Vale, ¿Tenéis entonces algún hacemos un modelo software? mixto. ¿Tenéis algún Sí. software específico para gestionar la parte específica de distribución de pedidos? Y más si tenéis dos vías, pedidos propios, más pedidos que entregáis vosotros mismos, perdón, y pedidos que salen a través de, mínimo has citado dos empresas de logística. Esto sé por mi experiencia que es fuente de problemas internos. ¿Lo gestionáis ya con algún tipo de SaaS? Sí, todo eso lo tenemos todo ya automatizado. No, bueno, por las empresas, pero también porque es que ahí converge toda la parte de pedidos de B2C y de B2B. O sea, tenemos la eficiencia y un sistema preparado para que sea automático y escalable. Entonces, nuestros competidores en B2B no lo tienen. Funcionan con sistemas mucho más manuales, de rutas, programas para clientes, que es el negocio del B2B cuando tienes un negocio recurrente y centrado muy en 4 o 5 grandes ciudades de España, pues funciona. Cuando necesitas llegar a toda España y necesitas tener esa escalabilidad, que un día pueden haber 500 pedidos y otro día pueden haber 100, no tienes una seguridad de los pedidos que hay en un día, pues eso, nuestra plataforma está preparada para eso. Entonces se conecta con distintos operadores de transporte y directamente pues genera sus etiquetas, todo el sistema nuestro ya hace toda esa
esa conexión y preparamos todos los pedidos ya con las etiquetas de los transportistas que toca, los recogen y se distribuyen. Y con nuestros transportistas igual, tenemos otro software que les hace las rutas en función de los puntos de entrega, que también unos son fijos porque son de empresas que piden todas las semanas y otros son dinámicos porque los consumidores, algunos tienen suscripciones, pero la gran mayoría hacen sus pedidos ad hoc, aunque sea un cliente recurrente, pues a lo mejor pide una semana, luego no pide dos y luego vuelve a pedir y una vez quiere la entrega el lunes y otras el miércoles, o sea, da un poco a demanda y todo eso está totalmente automatizado para generar las rutas de nuestros transportistas. Sí. Hay una diferencia de optimización de rutas con algún tipo de herramienta digital a volver a sistemas manuales de, bueno, primero los pobres se vuelven locos para y tal, y si no, pues es una ruta con coherencia. Eso nos ha costado porque al principio funcionábamos con repartidores que conocían muy bien la ciudad y que decían yo me hago mi ruta y no fue fácil. Diga, bueno, yo te doy la ruta, luego hazla como quieras, pero considera la ruta que te estamos marcando porque creemos que tal. Y al final se han ido dando cuenta que es mucho más cómodo el utilizar la ruta que te da la herramienta que su criterio, porque a veces, claro, dices, estás acostumbrado a conducir por la ciudad muchos años y dices, no, yo sé la mejor ruta y tal, pero no estás teniendo en cuenta el atasco, la hora y todo eso. Es muy difícil que lo tengas en cuenta en la cabeza y de un día a otro cambia. Y ahora, como tenemos tanta información, todos a nivel de usuario, pues todas estas herramientas utilizan lo mismo para planificar rutas, pues te lo suele hacer mejor el software que por muy inteligente que sea el repartidor y mucha experiencia. Por mi experiencia hay que hacer yo trabajé en 2 empresas que son SaaS de optimización logística de rutas y por mi experiencia hay que hacer mucha docencia con los repartidores porque se sienten controlados. La ruta, por ejemplo, si se paran a tomar un café y lo alargan más de lo que debieran, va a quedar ahí registrado. Entonces hay que hacer docencia para que, Totalmente. como con los CRM y como con otras tantas herramientas. Mira, oyéndote hablar, veo un negocio hoy en la actualidad que ha incrementado, podríamos decir, por 10 el número el coste de adquisición de cliente, por lo cual parece que la recurrencia de vuestros clientes, hablando en la parte de fruta en la oficina, casi vital para ser un negocio rentable. ¿Lo trabajáis de alguna manera especial, vuestros productos? Doy fe que las fresas es la mejor estrategia de recurrencia que tenéis porque están cojonudas, pero bueno, ¿trabajáis alguna cosilla en especial? Bueno, claro, nosotros el hándicap que tenemos con el B2B es que, como hablábamos antes, nosotros trabajamos desde el punto de vista digital. Entonces, trabajamos la recurrencia tanto para el B2C como para el B2B con las herramientas que tenemos de remarketing, de emails, si eres el comprador habitual de naranjas, pues reglas de automation, de decir, oye, debes estar a punto de acabar tus naranjas, te presento ahora lo que necesitarías comprar y te lo pongo fácil con un botón. O sea, todo ese tipo de técnicas del digital las manejamos relativamente bien porque tenemos esa experiencia. Ahora, en el B2B el tema es diferente porque, claro, es una empresa que si tienes, como nos ha pasado también con restauración, que nos ha comprado y tal, pero si tienes a una persona que viene todas las mañanas a tu restaurante a decirte qué necesitas, la estrategia digital se queda un poco en segundo plano. O sea, es difícil esos negocios. Te hablo de la restauración porque es otra de nuestras experiencias que tampoco hemos tenido mucho éxito, pero nos han encontrado porque hay restaurantes, a lo mejor no en Madrid o Barcelona, pero en sitios más alejados, que decían, oye, que quiero un buen tomate raf o unas buenas fresas y el proveedor que tengo aquí local, pues sí, me trae algo, pero no me vale. Entonces quiero un buen producto y lo pido online. Pero ese cliente es difícil retenerlo contra un comercial que va todas las mañanas allí a hacerte el pedido de todo, no solo de las fresas y de no sé qué, y el cliente, el del negocio se tiene que acordar de pido los tomates o pido las fresas y luego tal. Entonces, no es fácil luchar contra la presencia física y contra el comercial tradicional. Y en la parte de las empresas nos pasa un poco lo mismo. Al principio nos funcionaba muy bien, teníamos muy pocas bajas, el producto funciona, la logística también, o sea, dentro de que es un producto complejo. Entonces, claro, las manzanas no son como las Coca-Cola, que te puedo garantizar que todo el año van a ser iguales. Entonces, hay veces que son más jugosas, hay veces que son más duras, hay veces que son amarillas, hay veces que son rojas, hay variedades, hay tal, lo mismo las mandarinas, hay gente que le gustan más ácidas, hay gente que... Entonces, que sea a gusto de todos es imposible, porque algunos del mismo día dicen qué buena y otros dicen, pues a mí no me ha gustado, me gustó más la semana pasada. Entonces, es imposible contentar a todos. Es un producto complejo, pero la satisfacción general del producto es buena. Otra cosa es
que claro, si tienes a alguien que te llama todos los días y te dice, oye, te voy a llevar tal, y pues acaba bastante cliente cayendo en otros proveedores por esa competencia más agresiva comercialmente. Entonces, utilizamos las herramientas que tenemos a nivel digital, pero es difícil competir con el comercial y con la persona. Lo entiendo y es lógico, porque al final tienes un contacto más personal y más directo con la persona que viene que con un pop-up o con una email que te llega de alguien que tal. Entonces el producto queda a lo mejor en un segundo plano. Si ellos también lo hacen bien, que también la competencia pues trabaja buenos productos y tiene una oferta buena. Si el producto es mucho peor, pues al final, claro, la estrategia comercial no vale, porque dices, no, sí, pero es que lo otro es mucho mejor, con lo cual no me vuelvo a esto, que en algunos casos también nos sucede, ¿no? O las promesas que a veces pues son sobreprometen y dices, no, que te voy a entregar todos los días y voy a llegar a tu oficina antes de las 9 de la mañana. Pues bueno, eso sabemos que en la mayor parte de los casos no es posible, porque hay unos temas de tráfico, de rutas, de tal, y no cosas que no cuentes y otra cosa. En ese sentido, el sistema online es bastante justo, porque en el online no tienes el control de lo que estás diciendo, tienes las herramientas, tienes los avisos y todo eso es bastante más, digamos, real. No hay el factor humano, que a veces es bueno y a veces es malo, porque a veces cuentas una historia que luego no se puede cumplir. En este sentido, gente también nos encuentra porque dice, oye, yo sé cuál es el precio, cuál es la hora de entrega, cuál es el proveedor de transporte, o sea, todo esto lo sé porque lo veo online y todo eso lo contrato, hago el pedido tal y sé que eso es así. Si no, pues a veces se queda en que te dicen una cosa y luego es otra. Si te fueses al año 2011, ¿qué idea se te viene a la cabeza como principal dificultad que tuviste que solventar en aquel momento? Y si hacemos lo mismo y te vas a hoy, día 6, ¿cuál es la mayor dificultad que ves hoy en día para hacer que Fruta en la Oficina sea rentable? La idea es chula, todo el mundo le gusta, pero como hablábamos al principio, ¿no? De ahí a la rentabilidad como negocio que dé para pagar las nóminas, hay un trecho por medio. Principal dificultad en el año 2011, principal dificultad hoy en día. Vale, pues para mí es muy claro, o sea, esto es lo del DAFO o de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas. Aquí en el 2011 había un mercado y una oportunidad de negocio y poca competencia. Entonces, desde fuera el entorno pintaba muy bien. ¿Qué pasa? Que dentro había muchas cosas que arreglar, fundamentalmente logísticas. O sea, el problema logístico ayer era muy serio, no había todas estas herramientas de integración con distintos operadores logísticos. Incluso tuvimos que inventar y diseñar una caja específica para este negocio, que luego pues muchos nos la han replicado y tal, o la han hecho igual, porque tuvimos que diseñar una caja, porque habían cajas de cartón para enviar otro tipo de cosas en e-commerce, pero la fruta y la verdura no es igual que mandar una lavadora o que mandar un teléfono. Entonces tenía que tener una forma, unos tipos de cartones, unos separadores, unos respiraderos para la fruta, bueno, una serie de cosas que eso, todos esos eran los problemas de todos, pero eran problemas que los podíamos resolver, porque es cuestión de ponerse, diseñar la caja, hacerla, buscar operadores que funcionasen bien, intentar hacer integraciones que eran complejas, porque tenías que integrarte directamente con ellos, con todo lo que supone el integrarte con un operador logístico a efectos de APIs y de generación de etiquetas y tal. Los problemas eran complicados de resolver, pero se podían resolver. El tema ahora para mí es peor, porque cuando el mercado ya no está creciendo como crecía, cuando la competencia es muy alta y está muy presionada en conseguir resultados, por muy bien que lo hagas tú y por muchas cosas que hagas, no están en tu tejado, porque dependen de otros y dependen del mercado y de la competencia, que no los controlamos. Entonces, ahora para mí tiene mucha más difícil solución porque no está en nuestro lado. No es cuestión de mejorar logística, mejorar producto, mejorar embalajes, que esos han sido los retos que ha habido hasta ahora. Sino que es que yo creo que el mercado acá al final se acaba ajustando, porque ha pasado con las naranjas, ha pasado con otro montón de productos que ha llegado a haber, no me acuerdo, pero eran 300 y pico proveedores de naranjas tipo Naranjas Lola. Luego eso, pues claro, no hay lugar para tantos. Entonces, por mucho que haya agencias de marketing que les digan que es una naranja y que no sé qué, que le van a hacer unas campañas de ads y que no sé qué, es un sistema muy justo, pero muy duro, en el sentido de que el Google Ads funciona por subasta y al final, si hay muchos competidores, el precio por clic sube mucho y muchos no saben que el coste de adquisición que están pagando por eso, hasta que llevan una historia,
pues es mucho más alto de lo que tienen de margen o de rentabilidad en el cliente, entonces, o de lifetime value del cliente, con lo cual, pues bueno, al final ese negocio no es rentable. Entonces aguanta 1 año, 2 años o 3 años en función del dinero que tengan, pero negocios no rentables no pueden sobrevivir indefinidamente. Entonces, todo eso yo creo que en el B2B también se va a ir ajustando. Estamos en un momento álgido de competencia y cayendo ya el crecimiento de ese sector. Se ajustará y al final yo creo que llegará a lo que hemos llegado también en el e-commerce o en las naranjas, que se quedan unos pocos que son los que lo hacen mejor y los que tienen una estructura de costes y de servicio más eficiente y que dan buen servicio con un coste razonable. En el B2B yo creo que pasará lo mismo, que esto se acabará ajustando y tendrá otra vez, podrá ser rentable si tienes la estructura de costes adecuada para dar ese servicio. Fantástico, José Luis. Mira, si te parece ya para ir finalizando la charla, una pregunta que a mí la verdad que no es idea mía, me la hicieron hoy un día y me gustó mucho. Si tú, imagínate, José Luis cuando compatibilizaba Telefónica con ir montando todo este proyecto, más joven, ahora eres joven, pero aquellas aún eras más joven. Si tuvieras que darte un consejo a ti mismo, ¿qué consejo te darías? Bueno, la verdad es que el consejo lógico sería que tendría que haber analizado más todavía la situación, porque costó más despegar el proyecto de lo que yo me imaginaba. O sea, creía que en 1 año sería capaz de estar en rentabilidad y, como decía, tardamos 3, que ya era un poco el límite de donde podía aguantar económicamente y tal. Entonces, si eso lo llego a Telefónica saber... pagaba bien, pero tampoco tanto, No, ¿no? exacto, exacto. Entonces fue un poco al límite. La verdad es que salió bien y pasado eso, luego pues ha funcionado bien el negocio y tal, con lo cual no me arrepiento porque si llego a tener más información probablemente no hubiese tomado la decisión. Si llego a saber todo esto y dices, uy, esto 3 y cualquier tal y voy así al límite, pues no me la juego. Entonces, de tener más información igual no hubiese tomado la decisión ni me hubiese metido en esta aventura. Pero la realidad es que luego me ha salido bien. Entonces dice, pues llevamos ya aquí desde el 2011 en servicio y cada vez pues las cosas van un poco mejor, por lo menos en rentabilidad. A veces que no se puede crecer en negocio por lo que hablamos de la competencia, de tal, pero dices, oye, pues al final el tema es cerrar el año bien, en positivo y que todos podamos tener nuestros sueldos o nuestros beneficios y pagarnos nuestro trabajo. Y eso funciona, con lo cual no me arrepiento, pero sí es verdad que analizar un poco más las cosas y tal, pues nunca está de más, porque te puede llevar a sorpresas. O sea, que ese sería el consejo. Pues José Luis, la verdad que ha sido un auténtico placer escucharte. No sé si para finalizar quieres tú añadir alguna cosilla más. No, bueno, yo creo que para los que están en el mundo este del e-commerce, yo creo que hay muchas oportunidades, que se pueden hacer muchas cosas, que incluso negocios que están funcionando se les puede dar una vuelta y ser más eficientes. O sea, que hay muchísimas oportunidades. El tema, yo diría que para mí la conclusión es tratar de siempre medir las cosas. O sea, decir, bueno, me parece esto es una idea fantástica, voy a hacer una prueba de concepto, voy a probar, hacer una landing, aunque no tenga producto, pero voy a ver cuánta gente lo compraría y luego ya veo si se lo mando o le mando una tal. Bueno, ya ves, pues, un poco buscarse la fórmula de tratar de medir las cosas, porque hay muchas oportunidades, pero no todo vale. O sea, hay que hacerlo bien, hay que ser muy eficiente en costes. O sea, es un mundo exigente con oportunidades, pero que hay que hacer las cosas muy fino, porque si no acabas perdiendo dinero, que es lo que nos encontramos en muchos negocios de e-commerce. Y en el B2B igual. O sea, el B2B yo creo que es una oportunidad grande, hay mucho negocio por transformar, hay mucha práctica todavía muy obsoleta y que sigue funcionando y hay mucho recorrido de mejora. O sea, que yo creo que aquí hay terreno para mucha gente de todo tipo a mejorar cosas y hacerlas más como hay que hacerlas con todo esto que nos viene y más la que nos viene con inteligencia artificial y con todas estas herramientas, que todavía le podremos dar otras 4 vueltas de tuerca y ser todavía mucho más eficientes. Dentro de un año quedamos para Eso es. hablar de específicamente la influencia de la inteligencia artificial en el mundo de la distribución de las frutas y las verduras, que no se ha percatado. Muy bien.
César, Pues muchísimas gracias. muchísimas gracias, José Luis, y ya despedimos aquí este primer capítulo. Muchas gracias a todos por vuestra atención, sobre todo muchas gracias a José Luis por habernos contado todas estas cositas tan interesantes, y simplemente comentaros que si queréis algún invitado en concreto, alguna sugerencia para esta iniciativa que denominamos Somos B2B, pues por nuestra parte, encantado de escucharla y si es posible hacerla realidad. Muchas gracias a todos, un saludo. Gracias.